Orígenes de Papa San Celestino Pirino. Papa San Celestino Pim nació en una época crucial para la historia del cristianismo, durante el siglo IV, cuando la Iglesia enfrentaba tanto desafíos internos como presiones externas por parte del Imperio Romano. Aunque no se tienen registros precisos sobre su fecha exacta de nacimiento, los historiadores estiman que pudo haber sido alrededor del año 350 de Titishtit, en un contexto en el que el cristianismo ya estaba en proceso de legalización tras el Edicto de Milán, 313, promulgado por los emperadores Constantino y Licinio. Sin embargo, a pesar de esta nueva etapa de tolerancia religiosa, la Iglesia seguía enfrentando tensiones doctrinales, divisiones políticas y conflictos internos que requerían una dirección firme y visionaria. Su lugar de nacimiento es objeto de debate entre los estudiosos, aunque muchas fuentes apuntan a que fue en Roma o en alguna región cercana, lo cual le permitió estar en contacto directo con la Iglesia romana desde joven. Durante los primeros años de vida de Celestino, el cristianismo estaba en plena transición, pasando de ser una religión perseguida a convertirse en una institución respaldada por el Estado. Las autoridades romanas habían dejado de perseguir sistemáticamente a los cristianos, pero aún existían sectores influyentes que mantenían simpatías hacia las antiguas religiones paganas. En este entorno cambiante, las comunidades cristianas se expandieron rápidamente, estableciendo estructuras más organizadas y desarrollando un cuerpo teológico cada vez más definido. Es probable que Celestino haya sido criado en una familia cristiana comprometida, lo que le permitió recibir desde niño una educación basada en los principios del Evangelio y en la vida comunitaria de los primeros cristianos. La formación religiosa de Celestino tuvo lugar en un entorno en el que la Iglesia estaba consolidando su estructura jerárquica y doctrinal. Durante su juventud, el cristianismo estaba marcado por debates teológicos intensos, especialmente en torno a cuestiones como la naturaleza de Cristo y la relación entre el Padre y el Hijo, temas que estaban en el centro del Concilio de Nicea, 325. Es muy probable que Celestino haya tenido contacto con figuras importantes de la Iglesia primitiva, tal vez incluso con discípulos directos de los apóstoles o con escritores cristianos de la época, cuyas enseñanzas ayudaron a moldear su visión teológica y pastoral. Además de su formación religiosa, Celestino habría recibido una educación básica en lengua latina y griega, idiomas que eran ampliamente utilizados en el Imperio Romano y que resultaban esenciales para la comunicación dentro de la Iglesia, especialmente en cuestiones doctrinales y administrativas. Esta preparación intelectual sería clave para su futuro papel como líder de la Iglesia de Roma, ya que le permitiría participar en debates teológicos y mantener correspondencia con otras comunidades cristianas dispersas por el Mediterráneo. El ambiente social y político en el que creció Celestino también influyó en su desarrollo espiritual. Bajo el reinado de emperadores como Constantino Sego, 337 a 361, Valentiniano Pi, 364 a 375, Roma gozaba de relativa estabilidad, pero las luchas por el poder afectaban profundamente la vida eclesiástica. La figura del Papa tenía un peso cada vez mayor en asuntos doctrinales y sociales, y Celestino creció en un entorno donde la Iglesia buscaba afianzar su posición política mientras intentaba mantener su identidad espiritual. Esta complejidad marcó profundamente su visión del liderazgo eclesiástico, haciendo que valorara tanto la ortodoxia doctrinal como la unidad interna de la comunidad cristiana. En medio de este contexto, Celestino se formó como un hombre devoto y comprometido con la defensa de la fe cristiana. Sus raíces en Roma y su educación temprana lo prepararon para asumir responsabilidades dentro de la Iglesia, y su conocimiento de la teología y la organización eclesiástica lo convirtieron en un candidato natural para cargos de liderazgo. A medida que avanzaba su vida, su dedicación al servicio pastoral y su firmeza ante las dificultades lo llevarían a ocupar uno de los puestos más importantes en la historia de la Iglesia: el papado. Ingreso a la vida eclesiástica y trayectoria antes del papado. La entrada de Kerky, Papa San Celestino I. En la vida eclesiástica ocurrió en un momento crucial para la Iglesia de Roma, cuando ésta enfrentaba tanto divisiones internas como presiones externas provenientes del Imperio Romano.
Aunque no se tienen registros detallados sobre su ordenación sacerdotal, existen indicios de que su ascenso dentro de la jerarquía eclesiástica fue progresivo y fundamentado en su devoción, conocimientos teológicos y habilidades pastorales. Como muchos jóvenes cristianos de su época, Celestino probablemente comenzó su servicio religioso como diácono, ayudando en las funciones litúrgicas y en la atención a los fieles, antes de ser elevado al sacerdocio. Su participación activa en la Iglesia de Roma lo llevó a ganar prestigio entre los líderes cristianos de la época. Durante los siglos III y IV, la Iglesia romana estaba organizada en una estructura cada vez más definida, con el obispo de Roma, posteriormente conocido como Papa como figura central, bajo el mandato de los predecesores de Celestino, como Kirtase, Papa Ciricio, 384-399, y otros líderes eclesiásticos, se fueron estableciendo normas más claras sobre la liturgia, la disciplina clerical y la relación con otras comunidades cristianas. Es muy probable que Celestino haya colaborado con estos obispos en labores administrativas, doctrinales y pastorales, contribuyendo a la consolidación de la autoridad de la sede romana. Uno de los aspectos más destacados de su carrera antes del papado fue su papel en la resolución de controversias teológicas y litúrgicas. Durante su tiempo como presbítero o diácono, se vio involucrado en debates sobre la celebración de la Quinta Pascua y la uniformidad en la liturgia cristiana. Estas cuestiones eran cruciales para mantener la unidad entre las diferentes comunidades cristianas, especialmente entre la Iglesia de Roma y las iglesias orientales. Las divergencias en la fecha de celebración de la Pascua generaban tensiones significativas, y Celestino trabajó activamente para promover acuerdos que permitieran una mayor cohesión doctrinal y práctica. Además de su interés por la liturgia, Celestino también se distinguió por su compromiso con la caridad y el cuidado de los pobres y perseguidos. Durante el siglo IV, los cristianos enfrentaban constantemente la hostilidad de sectores paganos y de facciones heréticas que intentaban influir en la doctrina oficial. Celestino, en su rol de ministro, se aseguró de que los fieles dispusieran de recursos para sobrevivir y mantenerse firmes en su fe. Este trabajo humanitario reforzó su reputación como un líder compasivo y dedicado, características que sin duda influyeron en su elección como papa. También cabe destacar que Celestino pudo haber estado en contacto con escritores y teólogos de renombre de su época, como quienes San Agustín de Hipona y San Jerónimo, quienes jugaban un papel fundamental en la defensa del cristianismo frente a herejías y en la formulación de una doctrina coherente. Las enseñanzas de estos pensadores influyeron en la visión teológica de Celestino, quien adoptó una postura clara contra las ideas heréticas que amenazaban la unidad de la Iglesia. Antes de convertirse en papa, Celestino ocupó cargos importantes dentro de la curia romana, posiblemente como decurión o responsable de la administración de los bienes eclesiásticos. Esta función era vital, ya que la Iglesia dependía de donaciones y propiedades para sostener a sus fieles y mantener su infraestructura. Su capacidad para gestionar recursos y coordinar actividades religiosas lo convirtió en una figura clave en la organización de la Iglesia romana. En resumen, la trayectoria de Celestino antes del papado refleja un hombre profundamente comprometido con la causa cristiana, cuya dedicación pastoral, habilidad diplomática y firmeza doctrinal lo prepararon para asumir el liderazgo de la Iglesia de Roma. Su experiencia en cuestiones litúrgicas, su labor caritativa y su participación en debates teológicos lo convirtieron en un candidato ideal para suceder al Papa Anastasio Pino y encabezar uno de los períodos más decisivos en la historia de la Iglesia. Elección y contexto histórico del papado de San Celestino I. La elección de Papa San Celestino I como líder de la Iglesia de Roma tuvo lugar en un momento crucial para el desarrollo del cristianismo. Según los registros históricos, Celestino fue elegido papa después de la muerte de su predecesor, Papa Anastasio I, alrededor del año 422 después de Cristo. La transición entre ambos pontífices fue relativamente tranquila, lo cual no era común en todos los períodos de la historia papal, dado que en ocasiones surgían disputas o divisiones internas en la elección del nuevo obispo de Roma. Sin embargo,
En el caso de Celestino, parece haber contado con un amplio respaldo entre los fieles y el clero romano, lo que facilitó su acceso al cargo. La Iglesia de Roma en ese entonces era una de las más influyentes del mundo cristiano, no solo por su ubicación geográfica en la capital del Imperio Romano, sino también por su conexión histórica con los apóstoles Pedro y Pablo, cuyo martirio en la ciudad otorgaba a la sede romana un peso simbólico y espiritual único. Esta posición privilegiada hacía que el papel del Papa fuera cada vez más importante en la dirección doctrinal y pastoral del cristianismo. Bajo el mandato de Celestino, la Iglesia enfrentaba múltiples desafíos, tanto internos como externos, que requerían de un líder firme y visionario. Uno de los principales contextos históricos que rodearon su elección fue la continua tensión entre el cristianismo y el poder imperial. Durante el reinado de Honorio, 395 a 423, el cristianismo había logrado cierta aceptación oficial gracias al edicto de Teodosio Pínono que declaró el cristianismo niceno como religión oficial del imperio. Sin embargo, la Iglesia seguía siendo un actor importante en los conflictos políticos y sociales, y su relación con el Estado era compleja. Celestino asumió el papado en un período en el que el cristianismo estaba en proceso de consolidación, pero también enfrentaba divisiones doctrinales y luchaba por establecer una autoridad moral y espiritual reconocida. Otro factor determinante en la elección de Celestino fue la creciente preocupación por la unidad doctrinal dentro de la Iglesia. En el siglo IV, varias corrientes heterodoxas, como el arrianismo y el pelagianismo, estaban extendiéndose y generando divisiones entre los fieles. El Papa Anastasio I había mantenido una postura firme contra ciertas herejías, especialmente en relación con la celebración de la Pascua y la autoridad apostólica. Celestino, al sucederle, asumió la tarea de continuar fortaleciendo la ortodoxia y combatir las interpretaciones que se alejaban de la enseñanza tradicional. Un elemento crucial en su elección fue su experiencia previa en la administración eclesiástica y en la gestión de cuestiones litúrgicas. Durante su tiempo como presbítero o diácono, Celestino había participado activamente en debates sobre la celebración de la Pascua y en la organización de las comunidades cristianas. Esta familiaridad con los desafíos prácticos y teológicos que enfrentaba la Iglesia lo hizo un candidato natural para liderarla en un momento en que se requería tanto firmeza doctrinal como habilidad diplomática. La elección de Celestino también se dio en un contexto de crecimiento demográfico y expansión del cristianismo. Tras el Edicto de Tesalónica, 380, que establecía el cristianismo niceno como religión oficial del imperio, el número de fieles aumentó considerablemente, especialmente en regiones como Asia Menor, Siria y el norte de África. La Iglesia de Roma tenía que adaptarse a esta expansión, estableciendo canales de comunicación efectivos con otras diócesis y asegurándose de que las enseñanzas centrales del cristianismo se mantuvieran intactas. Celestino comprendía la importancia de mantener una red de relaciones con otros obispos, lo que le permitiría ejercer una influencia más amplia que la puramente local. Aunque no se tiene registro de un cónclave formal como los que se desarrollarían en épocas posteriores, la elección del Papa en el siglo IV se realizaba mediante el consenso del clero y los fieles romanos. Los presbíteros y diáconos, junto con representantes de las distintas comunidades cristianas de la ciudad, participaban en la selección del nuevo obispo. En el caso de Celestino, su reputación de sabiduría, su compromiso pastoral y su habilidad para resolver conflictos teológicos hicieron que fuera una opción natural para liderar la Iglesia en aquellos momentos turbulentos. Una vez electo, Celestino asumió inmediatamente las responsabilidades de su cargo, enfocándose en la organización interna de la Iglesia y en la defensa de la fe contra las herejías emergentes. Su elección marcó el inicio de un período en el que la Iglesia de Roma reforzaría su autoridad doctrinal y se consolidaría como una institución central en el desarrollo del cristianismo. La combinación de su experiencia previa, su conocimiento teológico y su habilidad para navegar entre las complejidades políticas y religiosas de la época lo convirtió en un papa clave en la historia temprana de la Iglesia. Políticas y reformas implementadas por Papa San Celestino Pin-Paro. Durante su pontificado, Papa San Celestino Pin-Quai implementó una serie de políticas y reformas que marcaron un hito en la consolidación de la Iglesia de Roma como una institución centralizada y doctrinalmente sólida.
Entre las medidas más significativas se encontraban su enfoque en la liturgia, la organización eclesiástica y la lucha contra las herejías, que amenazaban la unidad del cristianismo. Estas acciones no solo fortalecieron la autoridad del papado, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de estructuras eclesiásticas más definidas en los siglos siguientes. Una de las áreas en las que Celestino dejó una huella duradera fue en la regulación de la liturgia y la celebración de los sacramentos. Uno de los temas más candentes durante su tiempo fue la controversia sobre la celebración de la Pascua, un asunto que generaba divisiones entre las iglesias occidentales y orientales. Mientras que la Iglesia de Roma y otras comunidades occidentales preferían celebrar la Pascua el domingo siguiente al plenilunio tras el equinoccio de primavera, algunas comunidades en Oriente seguían la tradición judía de celebrarla el día 14 del mes de Nisan, independientemente del día de la semana. Esta discrepancia no solo afectaba la unidad litúrgica, sino que también reflejaba diferencias en la interpretación teológica y la relación con las tradiciones judías. Celestino, consciente de la importancia de la armonía litúrgica para la cohesión de la Iglesia, intentó mediar entre ambas posturas. Aunque no logró una solución definitiva, su esfuerzo por encontrar un terreno común demostró su habilidad diplomática y su compromiso con la unidad cristiana. En este sentido, envió cartas a diversos obispos orientales, exhortándolos a buscar un acuerdo que permitiera una celebración uniforme de la Pascua. Aunque algunos grupos, como los cuartodecimanos, insistieron en mantener su tradición, el esfuerzo de Celestino sentó precedentes importantes para futuros concilios y reuniones episcopales que abordarían este tema con mayor éxito. Otra de las reformas clave impulsadas por Celestino fue la promoción de la autoridad del Papa, como árbitro supremo en cuestiones doctrinales y litúrgicas. Durante su pontificado, la Iglesia de Roma estaba consolidando su papel como mediadora en disputas teológicas, y Celestino aprovechó esta oportunidad para reforzar la idea de que el obispo de Roma tenía una posición especial en la jerarquía eclesiástica. Esto no solo se aplicaba a cuestiones litúrgicas, sino también a la resolución de conflictos doctrinales que surgían en diferentes regiones del imperio. Por ejemplo, cuando surgió un debate sobre la validez de los bautismos realizados por herejes, Celestino intervino afirmando que solo los bautismos administrados por ministros legítimos de la Iglesia eran válidos, una posición que se mantendría en los siglos posteriores. En el ámbito de la organización eclesiástica, Celestino también se preocupó por fortalecer la estructura administrativa de la Iglesia romana. Durante su pontificado, se dio continuidad a la expansión de las congregaciones locales y al establecimiento de reglas más claras para la ordenación de sacerdotes y diáconos. Reconociendo la creciente diversidad de comunidades cristianas en Roma y en otras partes del imperio, Celestino trabajó en la estandarización de rituales y prácticas, asegurándose de que los fieles recibieran una formación religiosa coherente y ortodoxa. Además, supervisó la distribución de recursos económicos destinados a la construcción y mantenimiento de lugares de culto, así como al apoyo de viudas, huérfanos y otros grupos marginados que dependían de la caridad eclesiástica. Otro aspecto crucial de su pontificado fue su respuesta a las herejías que proliferaban en el siglo V. Entre las más peligrosas se encontraba el pelagianismo, una corriente teológica que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación y afirmaba que el ser humano podía alcanzar la virtud y la redención por medio de sus propios méritos. Celestino respondió a esta amenaza reforzando la enseñanza de la fe apostólica y promoviendo la autoridad de los escritos neotestamentarios como base de la doctrina cristiana. Esta postura anticipaba las decisiones que se tomarían posteriormente en el Concilio de Éfeso, 431, donde se condenaría oficialmente el pelagianismo y se reafirmaría la doctrina de la gracia. En términos de relaciones con el poder imperial, Celestino también mostró una postura pragmática. Bajo el reinado de Honorio y más tarde de Valentiniano III, el cristianismo ya era la religión oficial del imperio, pero esto también implicaba un aumento en la influencia del emperador en los asuntos eclesiásticos. Celestino comprendió la necesidad de mantener un equilibrio entre la cooperación con el Estado y la preservación de la autonomía doctrinal de la Iglesia. Aunque no se registran enfrentamientos directos entre él y el emperador,
Su enfoque se centró en garantizar que las decisiones teológicas fueran tomadas por los líderes espirituales, no por intereses gubernamentales. En resumen, las políticas y reformas implementadas por Papa San Celestino primero, durante su pontificado, reflejaron su visión estratégica para consolidar la Iglesia de Roma como una institución doctrinalmente firme y administrativamente eficiente. Desde la regulación litúrgica hasta la lucha contra las herejías, sus acciones no solo respondieron a las necesidades inmediatas de su tiempo, sino que también sentaron las bases para el desarrollo futuro del papado como autoridad central en el cristianismo. Desafíos y conflictos durante el pontificado de San Celestino I. Durante su breve pero significativo pontificado, Papa San Celestino I enfrentó múltiples desafíos que pusieron a prueba su liderazgo y su compromiso con la unidad y la doctrina cristiana. Uno de los mayores obstáculos fue la creciente división dentro de la Iglesia debido a las diversas interpretaciones teológicas y litúrgicas que surgían en diferentes regiones del Imperio Romano. Entre los conflictos más notables figuraba la controversia sobre la celebración de la Pascua, un tema que dividía a las iglesias orientales y occidentales. Mientras que la Iglesia de Roma y otras comunidades occidentales celebraban la Pascua el domingo siguiente al plenilunio tras el equinoccio de primavera, algunas iglesias de Asia Menor mantenían la costumbre de celebrarla el día 14 del mes judío de Nisan, independientemente del día de la semana. Esta discrepancia no solo generaba tensiones litúrgicas, sino que también reflejaba diferencias más profundas en la comprensión de la tradición cristiana y su relación con el judaísmo. Celestino intentó resolver esta controversia mediante el intercambio de cartas con los obispos de Asia Menor, especialmente con Policarpo de Éfeso y otros líderes de la región. Sin embargo, sus esfuerzos por imponer una celebración uniforme no siempre fueron bien recibidos. Algunos grupos, como los cuartodecimanos, defendían firmemente su tradición y rechazaban la autoridad de Roma para dictar cómo debía celebrarse la Pascua. Esta resistencia puso en evidencia las limitaciones del Papa para imponer decisiones doctrinales sin el consentimiento explícito de otras diócesis. No obstante, su insistencia en la necesidad de una celebración común sentó las bases para futuros concilios que finalmente establecerían una fecha estándar para la Pascua. Otro desafío significativo que enfrentó fue la propagación de herejías que amenazaban la unidad doctrinal del cristianismo. Durante su pontificado, el pelagianismo seguía extendiéndose, atrayendo a seguidores con su visión de la salvación basada únicamente en los méritos humanos, en contraste con la doctrina trinitaria que afirmaba la necesidad de la gracia divina. Celestino respondió a esta amenaza reforzando la enseñanza ortodoxa y promoviendo la autoridad de los escritos bíblicos como fundamento de la fe cristiana. Esta postura anticipaba las decisiones que se tomarían posteriormente en el Concilio de Éfeso, 431, donde se condenaría oficialmente el pelagianismo y se reafirmaría la doctrina de la gracia. Además de los conflictos doctrinales, Celestino también tuvo que lidiar con tensiones políticas derivadas de la creciente influencia del emperador, Valentiniano III, en los asuntos eclesiásticos. Aunque el cristianismo ya no era una religión perseguida, la intervención imperial en los asuntos religiosos generaba nuevas tensiones. Celestino se esforzó por mantener la autonomía doctrinal de la Iglesia frente a las presiones políticas, asegurándose de que las decisiones teológicas siguieran siendo guiadas por los líderes espirituales, no por intereses gubernamentales. Estos desafíos no solo pusieron a prueba la capacidad de Celestino como líder espiritual, sino que también influyeron en su visión del papado como defensor de la unidad y la ortodoxia. Su respuesta a las herejías, las controversias litúrgicas y las interferencias políticas reflejó su compromiso con una iglesia cohesionada y doctrinalmente sólida, capaz de resistir las presiones externas y mantener su identidad en un entorno en constante cambio. Relaciones con el Imperio Romano y otras potencias de la época. Durante el pontificado de Papa San Celestino I, las relaciones entre la Iglesia de Roma y el Imperio Romano se caracterizaron por una mezcla de cooperación y tensiones, resultado de la reciente adopción del cristianismo como religión oficial del imperio bajo el Edicto de Tesalónica, 380, y la creciente influencia del gobierno en los asuntos eclesiásticos. Aunque el cristianismo ya no era una religión perseguida,
Su expansión y el papel cada vez más prominente que adquiría dentro del imperio generaron nuevos desafíos para la Iglesia, especialmente en cuanto a su autonomía doctrinal y su relación con el poder imperial. Celestino, consciente de estas dinámicas, trató de mantener un equilibrio entre la colaboración con el Estado y la defensa de la independencia espiritual de la Iglesia. Una de las principales estrategias de Celestino fue su enfoque en la comunidad doctrinal, como forma de fortalecer la posición de la Iglesia frente a las influencias externas. Durante su pontificado, el pelagianismo seguía extendiéndose, especialmente en Occidente, y aunque el movimiento no contaba con el apoyo oficial del gobierno, su difusión generaba fricciones entre los líderes eclesiásticos y las autoridades imperiales. Celestino, desde Roma, se mantuvo firme en su defensa de la doctrina de la gracia divina, reforzando la autoridad del Papa como guardián de la fe apostólica. Esta postura no solo ayudó a consolidar la identidad doctrinal de la Iglesia romana, sino que también influyó en las decisiones posteriores que se tomarían en el Concilio de Éfeso, 431, donde se condenaría oficialmente el pelagianismo y se reafirmaría la doctrina de la gracia. Además de los desafíos doctrinales, Celestino también tuvo que navegar las complejas relaciones con el gobierno imperial. Aunque el cristianismo había alcanzado el estatus de religión oficial, la intervención del emperador en los asuntos eclesiásticos generó tensiones que persistieron durante su mandato. Celestino reconoció la importancia de mantener buenas relaciones con el emperador, Valentiniano III, pero también entendió la necesidad de preservar la autonomía doctrinal de la Iglesia. Su enfoque se centró en mantener un diálogo abierto con el Estado, sin caer en la sumisión absoluta a las decisiones políticas. Esta postura fue crucial para evitar que la Iglesia se convirtiera en un instrumento exclusivo del poder imperial, algo que podría haber socavado su credibilidad espiritual. Otra faceta importante de las relaciones entre Celestino y el imperio fue su interacción con las élites romanas y las autoridades locales. Aunque los cristianos ya no eran perseguidos de manera sistemática, existían sectores del establishment que aún mantenían simpatías hacia el paganismo tradicional. Celestino, consciente de esta realidad, trabajó para integrar a los conversos y moderar las tensiones entre los cristianos más radicales y los elementos paganos que aún permanecían en el imperio. Su habilidad para mediar entre diferentes facciones permitió que la Iglesia continuara su expansión sin caer en conflictos innecesarios con el gobierno imperial. Las relaciones de Celestino con otras potencias religiosas y políticas de la época también merecen atención. Aunque el Imperio Romano era la principal potencia en Occidente, en Oriente existían otras entidades con las que la Iglesia de Roma mantenía contacto. Las comunidades cristianas en Asia Menor, Siria y Egipto enfrentaban sus propias luchas doctrinales, y Celestino buscó mantener conexiones con ellas para promover la unidad cristiana. En este sentido, su correspondencia con obispos de otras regiones fue fundamental para coordinar esfuerzos contra herejías como el pelagianismo, asegurando que la doctrina de Roma tuviera peso en el desarrollo del cristianismo en todo el imperio. En el ámbito religioso, Celestino también se enfrentó a la competencia de otros movimientos espirituales y filosóficos que coexistían con el cristianismo en el Imperio Romano. Cultos mistéricos como el de Mitra, Isis y Cibeles seguían siendo ampliamente difundidos, y aunque su influencia estaba disminuyendo, aún atraían a seguidores con promesas de salvación y vida eterna. Además, el judaísmo, con su larga tradición y estructura comunitaria, seguía siendo una influencia importante, especialmente en las regiones orientales del imperio. Celestino, consciente de la necesidad de distinguir claramente al cristianismo de estas tradiciones, reforzó la identidad única de la fe cristiana y promovió la enseñanza de los evangelios y las cartas apostólicas como fuente de autoridad espiritual. En resumen, las relaciones de Papa San Celestino primero con el Imperio Romano y otras potencias de su tiempo estuvieron marcadas por una mezcla de cooperación y defensa de la autonomía doctrinal. Su enfoque pragmático permitió a la Iglesia de Roma navegar entre las complejidades del apoyo imperial y la necesidad de mantener su identidad espiritual. Aunque no logró cambiar radicalmente la situación política de los cristianos, su legado en la gestión de las tensiones entre la Iglesia y el Estado sentó las bases para futuras generaciones de líderes eclesiásticos que enfrentarían desafíos similares.
Legado e influencia de Papa San Celestino Pin en la Iglesia. El legado de Papa San Celestino Mi trasciende su breve periodo de gobierno eclesiástico, dejando una huella perdurable en la estructura, doctrina y organización de la Iglesia Católica. Su enfoque en la unidad litúrgica, su firmeza ante las herejías y su diplomacia en momentos de crisis contribuyeron a consolidar la autoridad del papado como referente espiritual y doctrinal en el cristianismo primitivo. Aunque no se le atribuyen obras teológicas extensas ni concilios famosos, su influencia se percibe en los cambios graduales que transformaron a la Iglesia de Roma en una institución centralizada y doctrinalmente sólida. Una de las contribuciones más significativas de Celestino fue su papel en la regulación de la liturgia y la celebración de los sacramentos. Su insistencia en la celebración uniforme de la Pascua, aunque no resolvió inmediatamente las divisiones entre las iglesias orientales y occidentales, sentó las bases para futuros esfuerzos por unificar la práctica cristiana. Esta tendencia culminaría en el Concilio de Éfeso, 431, donde se reafirmó la doctrina de la gracia y se condenó oficialmente el pelagianismo. La participación activa de Celestino en estos debates iniciales subraya su importancia como precursor de una tendencia que definiría la estructura litúrgica del cristianismo. Otro aspecto crucial de su legado fue su firmeza ante las herejías que amenazaban la cohesión doctrinal del cristianismo. Durante su pontificado, el pelagianismo seguía extendiéndose, ofreciendo una visión alternativa de la salvación que ponía en riesgo la integridad doctrinal del cristianismo. Celestino respondió a esta amenaza reforzando la enseñanza ortodoxa y promoviendo la autoridad de los escritos bíblicos como base de la doctrina cristiana. Esta defensa de la tradición apostólica sentó precedentes importantes para el desarrollo del canon bíblico y la consolidación de una identidad cristiana claramente definida. Aunque no se le atribuye una obra teológica específica, su influencia se refleja en la forma en que las generaciones posteriores abordaron el problema de las herejías, recurriendo a concilios y declaraciones dogmáticas para reafirmar la ortodoxia. Además de su impacto doctrinal, Celestino jugó un papel clave en la consolidación de la autoridad papal como mediadora en cuestiones teológicas y litúrgicas. Su intervención en disputas sobre la validez de los bautismos y la celebración de la Pascua marcó un precedente en el que el Papa era visto no solo como el líder de la Iglesia romana, sino como una figura de referencia para toda la cristiandad. Esta percepción del papado como guardián de la doctrina se fortalecería en los siglos siguientes, especialmente con figuras como el Papa León I, quien reforzaría aún más el rol del Papa como autoridad suprema en asuntos teológicos. En el ámbito pastoral, el legado de Celestino también se manifiesta en su enfoque en la caridad y el cuidado de los fieles. Durante su pontificado, las comunidades cristianas seguían enfrentando desafíos sociales y económicos, y Celestino se aseguró de que los recursos de la Iglesia se utilizaran para apoyar a los más vulnerables. Esta atención a las necesidades materiales y espirituales de los fieles sentó las bases para el desarrollo de instituciones caritativas dentro de la Iglesia, que en los siglos venideros se convertirían en una característica distintiva del catolicismo. Finalmente, su figura se integró en la memoria colectiva de la Iglesia como un modelo de liderazgo espiritual en tiempos de transición. Aunque no se le atribuyen milagros ni eventos extraordinarios durante su vida, su canonización como santo refleja la veneración que recibió por su dedicación a la fe y su compromiso con la unidad de la Iglesia. Su festividad, celebrada el 8 de abril, sigue recordando su contribución al desarrollo del cristianismo y su papel en la consolidación del papado como institución central en la historia religiosa de Occidente. En conjunto, el legado de Papa San Celestino I trasciende su periodo específico y se inscribe en la evolución gradual del cristianismo hacia una institución más organizada, doctrinalmente definida y globalmente reconocida. Su enfoque en la liturgia, la ortodoxia y la caridad dejó un impacto perdurable, sentando las bases para el desarrollo del papado como autoridad espiritual y moral en los siglos posteriores. Impacto de Papa San Celestino Pi en la historia del cristianismo. El impacto de Papa San Celestino Pi en la historia del cristianismo se manifiesta en múltiples dimensiones, desde la consolidación de la autoridad papal hasta la promoción de la unidad doctrinal y litúrgica.
Su pontificado, aunque breve comparado con otros papas de la antigüedad, jugó un papel crucial en la evolución de la Iglesia durante un período de transición, en el que el cristianismo pasaba de ser una religión perseguida a convertirse en una institución respaldada por el Imperio Romano. A través de su enfoque pragmático y su firme compromiso con la ortodoxia, Celestino ayudó a sentar las bases para el desarrollo de una iglesia más estructurada y doctrinalmente coherente. Una de las contribuciones más significativas de Celestino fue su papel en la estandarización de la liturgia, especialmente en relación con la celebración de la Fopascua. Aunque no logró resolver de manera definitiva las discrepancias entre las iglesias orientales y occidentales, su insistencia en la necesidad de una celebración común estableció un precedente importante que se vería reflejado en futuros concilios. La adopción de una fecha estándar para la Pascua, que finalmente se consolidó en el ETA, Concilio de Éfeso, 431, puede verse como una evolución directa de los esfuerzos iniciados por líderes como Celestino. Este enfoque en la liturgia como expresión de la unidad de la fe marcó un hito en la historia del cristianismo, sentando las bases para la organización ritual y calendarística que definiría la vida religiosa de los fieles en los siglos venideros. Además de su influencia en la liturgia, Celestino dejó una huella perdurable en la lucha contra las herejías que amenazaban la cohesión doctrinal del cristianismo. Durante su pontificado, el pelagianismo seguía extendiéndose, ofreciendo una visión alternativa de la salvación que ponía en riesgo la integridad doctrinal del cristianismo. Celestino respondió a esta amenaza reforzando la enseñanza de la fe apostólica y promoviendo la autoridad de los textos bíblicos como base de la doctrina cristiana. Esta defensa de la tradición apostólica sentó precedentes importantes para el desarrollo del canon bíblico y la consolidación de una identidad cristiana claramente definida. Su enfoque en la unidad doctrinal también influyó en la percepción del papado como árbitro supremo en cuestiones de fe y práctica. Aunque en su época el papado aún no había alcanzado el nivel de autoridad absoluta que tendría en siglos posteriores, Celestino contribuyó a fortalecer la idea de que el obispo de Roma tenía un rol especial en la dirección espiritual de la Iglesia. Su intervención en disputas sobre la validez de los bautismos y la celebración de la Pascua marcó un precedente en el que el Papa era visto no solo como el líder de la Iglesia romana, sino como una figura de referencia para toda la cristiandad. Esta visión del papado como guardián de la doctrina se fortalecería con el tiempo, especialmente con figuras como el Papa León I, quien reforzaría aún más el rol del Papa como autoridad suprema en asuntos teológicos. En el ámbito pastoral, el impacto de Celestino también se refleja en su enfoque en la caridad y el cuidado de los fieles. Durante su pontificado, las comunidades cristianas seguían enfrentando desafíos sociales y económicos, y Celestino se aseguró de que los recursos de la Iglesia se utilizaran para apoyar a los más vulnerables. Esta atención a las necesidades materiales y espirituales de los fieles sentó las bases para el desarrollo de instituciones caritativas dentro de la Iglesia, que en los siglos venideros se convertirían en una característica distintiva del catolicismo. Aunque no se le atribuyen milagros ni eventos extraordinarios durante su vida, su canonización como santo refleja la veneración que recibió por su dedicación a la fe y su compromiso con la unidad de la Iglesia. Su festividad, celebrada el 8 de abril, sigue recordando su contribución al desarrollo del cristianismo y su papel en la consolidación del papado como institución central en la historia religiosa de Occidente. En resumen, el impacto de Papa San Celestino I en la historia del cristianismo trasciende su periodo específico y se inscribe en la evolución gradual del cristianismo hacia una institución más organizada, doctrinalmente definida y globalmente reconocida. Su enfoque en la liturgia, la ortodoxia y la caridad dejó un impacto perdurable, sentando las bases para el desarrollo del papado como autoridad espiritual y moral en los siglos posteriores. Conclusión. Importancia de Papa San Celestino I en la historia del papado y el cristianismo. Papa San Celestino I ocupa un lugar significativo en la historia del papado y del cristianismo, no tanto por eventos dramáticos o decisiones revolucionarias, sino por su contribución a la consolidación de una iglesia más estructurada, doctrinalmente sólida y litúrgicamente coherente. Su pontificado, aunque breve comparado con otros papas de la antigüedad, tuvo un impacto duradero en la evolución del cristianismo,
especialmente en el fortalecimiento de la autoridad papal como mediadora en cuestiones teológicas y litúrgicas. En un momento en que el cristianismo pasaba de ser una religión perseguida a convertirse en una institución respaldada por el Estado, Celestino demostró una capacidad excepcional para equilibrar la defensa de la ortodoxia con una diplomacia prudente, asegurando así la supervivencia y el crecimiento de la comunidad cristiana. Una de las principales contribuciones de Celestino fue su papel en la búsqueda de la unidad litúrgica, especialmente en relación con la celebración de la Pascua. Aunque no logró resolver completamente las diferencias entre las iglesias orientales y occidentales, su insistencia en la necesidad de una celebración común estableció un precedente crucial que se reflejaría en futuros concilios. La adopción de una fecha estándar para la Pascua, que finalmente se consolidó en el Quinto Concilio de Éfeso, 431, puede verse como una evolución directa de los esfuerzos iniciados por líderes como Celestino. Esta estandarización de la liturgia no solo fortaleció la cohesión interna de la Iglesia, sino que también reforzó la idea de que el Papa tenía un rol especial en la dirección espiritual de los fieles. Además de su influencia en la liturgia, Celestino dejó una huella perdurable en la defensa de la ortodoxia contra las herejías emergentes. Movimientos como el pelagianismo seguían extendiéndose, ofreciendo interpretaciones alternativas de la salvación que desafiaban la autoridad apostólica y la estructura jerárquica de la Iglesia. Celestino respondió a estas amenazas reforzando la enseñanza de la fe apostólica y promoviendo la autoridad de los textos bíblicos como base de la doctrina cristiana. Esta defensa de la tradición apostólica sentó precedentes importantes para el desarrollo del canon bíblico y la consolidación de una identidad cristiana claramente definida. Su enfoque en la caridad y el cuidado de los fieles también marcó un precedente importante en la historia de la Iglesia. Durante su pontificado, las comunidades cristianas seguían enfrentando desafíos sociales y económicos, y Celestino se aseguró de que los recursos de la Iglesia se utilizaran para apoyar a los más vulnerables. Esta atención a las necesidades materiales y espirituales de los fieles sentó las bases para el desarrollo de instituciones caritativas dentro de la Iglesia, que en los siglos venideros se convertirían en una característica distintiva del catolicismo. Finalmente, la canonización de Celestino como santo refleja la veneración que recibió por su dedicación a la fe y su compromiso con la unidad de la Iglesia. Su festividad, celebrada el 8 de abril, sigue recordando su contribución al desarrollo del cristianismo y su papel en la consolidación del papado como institución central en la historia religiosa de Occidente. Aunque no se le atribuyen milagros ni eventos extraordinarios durante su vida, su legado se encuentra en su capacidad para navegar entre los desafíos de su tiempo y dejar una huella duradera en la estructura y doctrina de la Iglesia. En resumen, Papa San Celestino I fue un líder espiritual que, a través de su firmeza doctrinal, su compromiso pastoral y su habilidad diplomática, ayudó a sentar las bases para el desarrollo del papado como autoridad espiritual y moral en los siglos posteriores. Su influencia, aunque a veces pasada por alto, fue crucial en un momento de transición para el cristianismo, y su legado sigue siendo relevante en la historia de la Iglesia Católica.